Hola, ¿cómo están todos? En esta secuencia de videos, como para abordar algunos de los temas más sencillos o más comunes dentro de la salud mental, vamos a iniciar hablando del más común, que es la depresión. Vamos a hablar de alguna manera de forma sencilla sobre depresión porque es importante que nosotros aprendamos a considerar que a veces algunas de las cosas que nos están pasando pueden ser tratables. Particularmente con la depresión ocurre así. Algunas circunstancias emocionales transitorias, como pues tener un mal día, pasártela triste porque tuviste un evento, probablemente sean situaciones adaptativas que sean completamente normales, pero de manera particular, cuando la depresión se establece, es necesario brindar un tratamiento. No todos los tratamientos son farmacológicos para todas las depresiones, sin embargo es muy importante que aquel que lo necesite llegue a tener el tratamiento correcto. En este punto me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen dificultades en la escuela, dificultades para el aprendizaje, dificultades para sostener la atención. También de repente nos encontramos a personas que se aíslan, que nosotros podemos identificar que hubo un cambio en la conducta. Y en estos momentos creo que es muy importante que consideremos estas opciones dentro del tratamiento. La posibilidad de diagnosticar depresión sería muy importante. Y también en este punto, cuando uno mismo empieza a sentir que la tristeza ya me invade todos los días, que de repente estas ganas de llorar ya no corresponden a la vía normal, o sea, como que ya de repente lloro por cualquier cosa o lloro muy frecuentemente o simplemente tengo ganas de llorar, que cambian algunos de mis patrones del día a día como el apetito, las cuestiones relacionadas con, no sé, o sea, dormir, la relación con las demás personas. Es importante que pensemos en depresión. O sea, ya que por alguna razón nuestra mente llevó a pensar que a lo mejor esto está cursando con depresión, les voy a decir cuáles son los síntomas característicos de la depresión para que lo podamos identificar y que podamos de alguna manera tratar. Debe tener al menos 5 de estos síntomas durante 2 semanas. De estos, bueno, más bien, son primero 2 que son obligatorios prácticamente, que es el ánimo deprimido y la pérdida del interés, que creo que son situaciones muy importantes, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos a una persona con pérdida del interés y que además de alguna manera se muestra con ánimo deprimido, generalmente las personas no es tan sencillo que identifiquen esto como un proceso patológico. Pero algunas otras nos van a ayudar a identificar que se trata de depresión y son 5 de estos síntomas que deben durar al menos 2 semanas. O sea, si dura menos tiempo, o sea, si dura casi 2 semanas, pues bueno, ya tenemos que pensarlo, ¿no? Pero si por ejemplo dura 1 o 2 días y regreso a mi normalidad, probablemente no estamos hablando de depresión, pero si dura 2 semanas, probablemente estemos a punto de dar este diagnóstico. La primera podría ser las alteraciones en el apetito, el hecho de que de alguna manera coma más, coma menos, tenga menos ganas de comer o más ganas de estar comiendo. Cambios en el patrón del sueño, y esto implica que duermas más, duermas menos, porque la depresión no es un déficit siempre, a veces solo es una alteración del equilibrio, y lo que hace es que de repente duermas menos porque estás más irritable, ansioso hacia las noches, no puedes dejar de pensar. Y a veces pues es como que te quedas dormido todo el día, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puede ser por déficit o puede ser por este desequilibrio que les mencionaba. El enlentecimiento o el retardo psicomotor, o sea, el creer que, el darse uno cuenta que las cosas te toman más tiempo, que te cuesta más trabajo hacerlas. La sensación de fatiga. La fatiga es una percepción importante porque hay muchas personas que acuden a consulta cuando dicen que se sienten débiles, que se sienten con fatiga, y muchos de los médicos de primer nivel de atención, lejos de considerar la depresión, empiezan a considerar el uso de medicamentos de tipo placebo para este efecto, ¿no? Creo que es importante que cuando aparece una persona que recurrentemente viene a consultar por fatiga, cambios en la conducta, o sea, como irritabilidad o fallas en la concentración, empecemos a pensar que probablemente se trate de depresión. Y pues esto eran los otros, ¿no? La culpa, la visión de sentirse culpable de algo y las fallas en la concentración o los pensamientos sobre la muerte. Los pensamientos de muerte no necesariamente tienen que ser ideas suicidas. El estar pensando en la muerte de forma recurrente también puede ser una evidencia de estar cursando con algunos síntomas como la depresión. La depresión normalmente, y como les mencionaba al principio, no todas las depresiones necesitan tratamiento. Nosotros, los que nos dedicamos ya a la psiquiatría, consideramos que las depresiones que requieren tratamiento farmacológico son las depresiones de moderada a grave. Las depresiones previas requieren tratamiento, pero no necesariamente farmacológico.
Es normal que podamos enfrentarnos a cuadros depresivos en el contexto de nuestra vida. Sin embargo, es importante que desde que nosotros identificamos que estos síntomas permanecen durante 2 semanas, busquemos que se le brinde tratamiento a esto. Depresión leve normalmente identificamos como síntomas depresivos que no tienen impacto en la vida diaria de la persona. La depresión leve no significa que no deba ser tratada, pero probablemente una intervención puntual, algunas no sé, intervenciones psicoeducativas, no sé, el hablar de depresión, activar en el día a día puedan ayudarnos a mejorar algunos de estos puntos, ¿no? Es promover las actividades en la vida diaria, promover el contacto con la familia, promover el manejo adecuado del estrés, puedan ser habilidades que simplemente nos ayuden a solucionar estas intervenciones. Sin embargo, cuando la depresión ya es moderada, grave, y esto es, la persona tiene dificultades para llevar a cabo sus actividades cotidianas o sus actividades escolares, domésticas o sociales, se convierten en un problema que se alimenta con cada día que se vive. Entonces, en esos puntos normalmente estamos hablando de disfunción y malestar, y esto es lo que caracteriza a la depresión grave. Y en los manejos normalmente podremos establecer manejos desde el primer punto, ¿no? O sea, si nosotros trabajamos en una escuela, los manejos parten del hablar de la depresión como algo que nos puede pasar, el identificar que si te pasa no es algo que te pase nada más a ti y que además tiene un tratamiento. O sea, simplemente el poder identificar estos puntos le disminuye la carga de ansiedad que para el paciente significa cursar con depresión. También es importante que contemos con intervenciones psicológicas que puedan ser grupales, que puedan ser individuales, dependiendo de las características y las condiciones del colegio en el cual nos estemos desarrollando o la institución en la cual nos estamos desarrollando. También las intervenciones farmacológicas pueden ser útiles. Sin embargo, para las intervenciones farmacológicas necesitamos que participe de este equipo al menos un médico general entrenado en conocer estas situaciones a través, por ejemplo, de la guía MHGAT, puede ayudarnos a entender algunos puntos para poder identificar la depresión y tratarla de forma farmacológica. Y en caso de que haya complicaciones o depresión resistente o incluso no condiciones un poco más como de comorbilidad asociadas a la depresión, quizás necesitemos la intervención de un médico especialista. Al final del día es importante que nosotros entendamos que la depresión es tratable y que probablemente si nosotros llegamos a tiempo disminuyamos el impacto que genera a lo largo de la vida. Si los estudios que desarrolla el Instituto Nacional de Psiquiatría han mencionado de manera clara que llegan a ser hasta 14 años la tardanza para alcanzar el tratamiento específico para la depresión. Sin embargo, nuestro objetivo sería que en el momento en el que la depresión se determine, empecemos a trabajar de forma inminente y urgente en que se alcance o se active el sistema de salud. Y con el sistema de salud no me refiero a que tengas que ir al médico. Significa que alguien que tenga conocimiento de que lo que está pasando puede ser tratado, active la alerta, te devuelva la información correcta y tengamos en cada una de nuestras instituciones un directorio de apoyo en salud mental, porque pues, sé que necesariamente no todas las escuelas cuentan con un servicio de psicología o un servicio de salud, que debería ser, pero bueno, no todo el mundo lo tiene. Pero digo, si es así, pues bueno, tener como bien preparado a este servicio para identificar esos problemas de salud mental, particularmente posterior a situaciones de emergencia como en la que nos encontramos. Esta es una situación importante. Nosotros creo que uno de los puntos con los que más vamos a tener que convivir posterior a la pandemia por COVID es la incidencia de trastornos depresivos derivados de las condiciones que hemos perdido a lo largo de todo este tiempo. Les dejo todo este material, espero que les sea útil y pues igualmente hay varias charlas que ya hemos tenido sobre depresión que en caso de que les parezca importante puedan seguir buscando aquí en este canal. Agradezco su interés y nos vemos en el siguiente video.